Bueno, muy buenos días para todos los estudiosos. En esta ocasión vamos a hacer nuestro primer encuentro para la asignatura Rutas de Inspección a la Maquinaria. En esta conferencia vamos a tratar un poquito los temas introductorios de la asignatura en el módulo 1. Vamos a hacer énfasis en los tipos de mantenimiento y principalmente en las técnicas del mantenimiento predictivo. Al final daremos algunos lineamientos sobre el desarrollo de la actividad para este primer módulo. Entonces, mientras se va conectando la gente, pues vamos haciendo el paneo de la presentación y al final haríamos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a arrancar con algunos conceptos claves. Nuestro primer módulo se llama Introducción a la empresa como instalación. Cabe aclarar que dependiendo del sector, muchas veces se toma la empresa con esa definición y dependiendo de su acción se le puede dar otra connotación, pero siempre nuestra base va a ser la definición de empresa como tal. Es decir, que una empresa que se dedica a la fabricación de algún producto determinado, puede ser que nosotros lo definamos comúnmente como una industria, pero sigue siendo una empresa porque su objetivo es brindar algún tipo de servicio o algún tipo de producto y obtener beneficios de algún tipo, por lo general son económicos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos conceptos claves de lo que es la definición de la empresa. Vamos a iniciar con lo que son los activos y debemos entender activos como todos los recursos materiales que puede tener una empresa o una industria. Entonces acá hablamos de sus instalaciones, edificios, bodegas, la infraestructura energética y de servicios, la maquinaria, los equipos, etcétera. En esta parte de mantenimiento vamos a enfocar un poco a ver los activos de la empresa, cómo salvaguardarlos y garantizar siempre su operación. Nos podemos encontrar distintos tipos de empresa. De teoría clásica podemos establecer como una empresa de servicios, una empresa productiva y empresas mixtas. Entonces las empresas de servicios son, como su nombre lo indica, las que prestan algún tipo de servicio. En la actualidad pues hay miles de servicios que se prestan mediante distintas empresas. Por ejemplo, una empresa de seguridad, su función es esa. El servicio que ofrece es brindar seguridad. Empresas productivas son las que se encargan de la fabricación de algún tipo de producto. Y las empresas mixtas son aquellas que combinan los dos conceptos anteriores. Entonces pensemos por ejemplo en una empresa que fabrica automóviles. Posteriormente a la venta del automóvil, que es su producto final, estas nos brindarán el mantenimiento de ese mismo vehículo. Entonces ahí entraría a jugar la parte del servicio, ¿cierto? El producto que nos están vendiendo, que sería el automóvil, y el servicio que nos están vendiendo, que sería el mantenimiento. Todas las empresas tienen algunos aspectos en comunes o son comunes para todo tipo de empresas, ya sea a un nivel administrativo, a un nivel industrial. Algunos de ellos son, pues vamos a contar con que todas las empresas deben tener instalaciones en las cuales se ejercen sus labores o en las cuales se produzcan los productos, valga la redundancia, que se quieren establecer. Igual vamos a tener que dentro de las empresas estarán empleados o operarios, que son los encargados de hacer que todo el ciclo de la empresa funcione. En algunas empresas también hay una parte de desarrollo, de prueba de calidad, de embalaje, de planificación. Hay empresas que se dedican, que en un sector de la empresa se dedica a la administración, al contacto con los clientes. Toda empresa debe tener maquinaria y personal, ya sea que brinde asistencia
doméstica o asistencia de servicio o asistencia de mantenimiento, mantenimiento en los servicios, son como características comunes a cualquier tipo de empresa. Y ahora vamos a ver la estructura de una planta de producción o de una empresa productiva. Esto lo podemos denotar como un diagrama de procesos. En la primera parte vamos a tener todas las entradas y los insumos que requerimos para nuestra producción. La segunda parte pues es enfocada al proceso o a lo que se realiza con todos esos insumos que teníamos en la parte inicial. Y finalmente pues vamos a tener el producto terminado. Es la fase básica del funcionamiento. Podemos verlo como se presenta en el diagrama de abajo, eh, que hay que tener en cuenta, además de los insumos o las materias primas que vamos a adicionar, algunos materiales indirectos que también van a ser entradas, pero que están implícitamente en el proceso. Entonces, por ejemplo, los tipos de energía que se utilicen en cualquier tipo de industria van a ser entradas que están presentes, pero de una forma indirecta. Ya dentro del proceso, pues acá entran a jugar lo que son los activos productivos, toda la parte de la maquinaria que está presente en la planta y el trabajo de la mano de obra especializada para la realización de las tareas que requiere la operación. Entonces, en muchas ocasiones es una mano de obra especializada para el tipo de proceso que se está realizando. Y como salida, pues vamos a tener los productos, ya sean bienes o servicios. Lo siguiente es hablar sobre el mantenimiento. Entonces en internet o en la literatura podemos encontrar miles de definiciones sobre lo del mantenimiento, pero todas tienen como algunos puntos de concordancia o algunos puntos en común. Una de las definiciones es la que se nos presenta: todo esfuerzo o actividad que se lleva a cabo con el propósito de preservar los activos de una empresa. Entonces, ya definimos los activos como la parte fundamental en la producción. Entonces, la tarea del mantenimiento es preservar estos activos, que todo funcione correctamente. En cuanto a activos, pues como tal la instalación industrial, la máquina, algún equipo, algún dispositivo, etcétera, etcétera. Bueno, como objetivos del mantenimiento, principalmente tenemos garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los activos y de los servicios. Cuando hablamos de disponibilidad, hacemos referencia a que las máquinas estén en servicio el mayor tiempo posible, y confiabilidad, que funcionen correctamente, que la labor que tienen que desempeñar la realicen correctamente. Evitar el deterioro prematuro de las máquinas y equipos. Entonces, ya como para estos últimos tiempos se ha hecho bastante énfasis en en evitar el deterioro de los equipos, ya que si se daña una máquina X para cualquier proceso, es un impacto fuerte al, al sector financiero el reemplazar esa máquina. Entonces, evitar que sufra daños es uno de los objetivos principales del mantenimiento. Reducir costos de operación tanto para la producción como para el mantenimiento. Igual, si hacemos una buena gestión de mantenimiento constantemente a medida que pase el tiempo, pues vamos a reducir los costos para la producción, es decir, para evitar que se tengan que comprar nuevas máquinas porque se dañó una que estaba anteriormente funcionando. Y si se realizó un correcto mantenimiento a esa máquina, pues vamos a garantizar que su vida útil sea más larga. Prevenir todo tipo de accidentes. Entonces también como un pilar del mantenimiento es la prevención de accidentes, ya sean laborales, los que tengan que ver con el personal a cargo, evitar cualquier tipo de accidentes, los medioambientales, entonces cualquier impacto que pueda la industria generar al ambiente, y directamente el daño en los equipos.
Podemos observar en la imagen que se nos presenta que definimos el mantenimiento como un proceso productivo. Vamos a tener una serie de entradas, un proceso y nuestra salida. Entonces fijémonos que en las entradas vamos a tener, pues, hablando de inspecciones, las que podemos programar. Cuando se presentan averías, pues atacamos directamente esa falla. Otras entradas que están implícitas en el proceso de mantenimiento es la parte de repuestos o suministros y las materias o energías que vamos a necesitar para nuestros procesos de mantenimiento. Entonces, si estamos utilizando una máquina que revisa los niveles de vibración de un motor en una turbina, esa máquina pues va a necesitar energía eléctrica para poder funcionar correctamente. Entonces todas esas maquinarias y todas esas energías que podemos denotar como materiales son parte de las entradas que tiene el proceso de mantenimiento, si lo vemos como un proceso productivo. Igual, vamos a requerir una infraestructura, un espacio adecuado y unos equipos adecuados para poder hacer nuestro proceso de mantenimiento y mano de obra especializada para diagnosticar y para reparar si así lo requiere. Nuestra salida pues van a ser la disponibilidad de los sistemas o de los equipos y todo eso se va a ver reflejado en la productividad empresarial. Entonces, el mantenimiento lo podemos ver como un proceso productivo. Esta es una de las características esenciales y quiero que en lo posible en la primera actividad tengan en cuenta este diagrama para la construcción del Excel que tenemos ahí en esa actividad, en el que mencionemos como entradas esas características principales del mantenimiento y pues en la parte del proceso, dependiendo de la máquina en la cual estemos haciendo la revisión. Ya entrándonos un poco en los tipos de mantenimiento y atendiendo un poco a la teoría clásica, pues vamos a tener los tipos que se presentan como preventivo, predictivo y correctivo. Si bien en otras asignaturas nos hablan por allá del mantenimiento basado en confiabilidad o el mantenimiento productivo total, son vertientes esencialmente de la parte del mantenimiento predictivo. Pero clásicamente digamos que nuestros tres tipos principales son el preventivo, el correctivo y el predictivo. Dentro del mantenimiento preventivo, que es en parte donde ejercemos nuestras funciones de rutas de inspección, vamos a tener el que es periódico y el que es programado. Cuando hablamos de un mantenimiento periódico, es ese que se realiza constantemente, o sea, tenemos una periodicidad de tiempo en la cual se realiza este tipo de mantenimiento. Entonces ahí van las inspecciones de rutina, las funciones de lubricación, de limpieza, etcétera. Es una constante, por lo tanto lo definimos como periódico. Y el programado es cuando pues, notamos alguna acción que se debe ejercer fuera de nuestras rutinas de inspección. Programamos un mantenimiento para revisar la máquina o dependiendo muchas veces también de las recomendaciones del fabricante o de la experiencia que tengan los operarios, y a veces se establece que a cierta máquina pues es necesario programarle un chequeo. Del mantenimiento predictivo vamos a ver más adelante algunas técnicas comunes que se utilizan acá, pero la importancia de este mantenimiento se basa en poder predecir una falla que se va a presentar a futuro, y para eso nos apoyamos en las tecnologías. Ya hablaremos un poquito más adelante. Y el correctivo, directamente cuando se presente una falla, entrar a verificar cuál fue la falla y cómo repararla. Entonces, dependiendo del tipo de falla, vamos a tener que parar totalmente la producción o parar solo una parte, o que no
haya necesidad de parar y se pueda hacer la reparación con la planta funcionando. You are now muted. Está ahí, pásame. You are now unmuted. Vamos a ver algunas características ahora de los tipos de mantenimiento. Entonces, el correctivo, como estábamos hablando, se basa en la toma de decisiones una vez que el equipo esté fallando o haya fallado. Para este tipo de mantenimiento puede ocurrir que se tenga que parar totalmente la producción, que se pare parcialmente, es decir, que un sector esté funcionando, que otro sector siga operando, y una detención mínima, que sea muy corto el periodo en el cual detengamos la máquina o que pueda seguir trabajando mientras nosotros hacemos el proceso correctivo. Normalmente el algoritmo que seguimos para este tipo de mantenimiento es detectar el fallo, localizar el fallo, desmontar la máquina, You are currently the only person in this conference. hacer el proceso de sustitución o de recuperación, volverla a montar, hacer pruebas de funcionamiento y verificación. El mantenimiento preventivo pues busca prevenir que ocurra algún tipo de fallo. Entonces, esta se basa en la toma de decisiones según periodicidad de funcionamiento y, como les comentaba anteriormente, por recomendaciones del fabricante o por la experiencia del operario. Entonces, a veces los manuales nos dicen que hay que lubricar cada cierto tiempo una parte del equipo, o que hay que cambiar un motor cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esas recomendaciones que nos hace el fabricante o la experiencia del operario nos indica que podemos hacer un mantenimiento preventivo. Acá es donde entran a jugar el papel más importante las rutas de inspección, porque son rutinas establecidas que hacemos cada cierto tiempo. Comúnmente el proceso para el mantenimiento preventivo es hacer el desmontaje de la máquina, ver, o en caso de que notemos que algo está fallando o que tienda a fallar más adelante, hacer la reparación o la sustitución de las piezas, volver a montar, probar y verificar que todo funcione correctamente. Bueno, chicos, les doy la bienvenida a los que se van conectando. Ya vamos a hablar ahora un poco del mantenimiento predictivo. Como les comentaba anteriormente, se basa en el uso de la tecnología para medir parámetros que nos indiquen que algún tipo de falla se pueda presentar a futuro. Entonces, a medida que sacamos las mediciones de nuestros equipos, podemos evaluar si es necesario o no hacer la intervención de dicha máquina. Entonces, seguimos el siguiente procedimiento. Primero vamos a hacer una evaluación del parámetro que estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, si el funcionamiento de una máquina cualquiera indica que normalmente funciona a 60 grados centígrados y resulta de que al momento de hacer una medición la máquina está trabajando a 70 grados, entonces ya es un factor en el cual debemos preocuparnos. Miramos dentro de las descripciones del fabricante si es necesario, según ese parámetro que estamos midiendo, hacer la intervención, y según eso pues tomamos mediciones de reparación o acciones enfocadas a cómo atacamos esa medición que estamos tomando. Entonces, acá en esta parte vamos a ver algunas técnicas para el mantenimiento predictivo. Las más comunes son las que vamos a mencionar acá, pero por el desarrollo de la tecnología hay otras que son más modernas. De pronto ustedes allá en sus industrias
han trabajado con algunas de ellas, que son el análisis de vibraciones, análisis de lubricantes, la termografía infrarroja, tintas penetrantes y el ultrasonido. Entonces la primera es el análisis de vibración. Entonces para este análisis utilizamos unos dispositivos que son capaces de medir las vibraciones que tiene una máquina. Utilizamos vibrómetros para medir estos parámetros y nos permiten recolectar esos datos para poderlos comparar con lo que nos indica el fabricante. Estas máquinas pues ya son en la actualidad portátiles y no son tan engorrosas de usar. Algunos ejemplos de estos analizadores son como los que se nos presentan en pantalla. Entonces, por lo general tienen algún tipo de ventosa o de dispositivo de conexión que lo podemos acercar a nuestras máquinas y automáticamente nos indica una gráfica de manera funcional, como si fuera una señal, de los parámetros de vibración de sus dispositivos. Entonces fijémonos en la gráfica que tenemos acá en esta parte. Por lo general, este es el procedimiento que se hace. Se conecta a la superficie de la máquina las puntas o las ventosas del vibrómetro y se establece los parámetros. Acá el operario pues está viendo los parámetros de vibración de esa máquina. A veces nos muestran directamente valores que los comparamos con las hojas de datos que nos indica el fabricante, o podemos obtener una gráfica funcional para más adelante compararla con los datos que nos indica el fabricante o que tenemos en nuestras hojas de vida de los aparatos. Bueno, acá les decía que en ocasiones se utilizan como unos tipos de ventosas que al momento de girarlas ellas quedan conectadas a la superficie del aparato. En otras ocasiones nos basamos como en una especie de ganchos que se conectan allá superficialmente, y en otras ocasiones son unas puntas como si fueran las de los multímetros, las que se acercan a los aparatos y son capaces de medir la vibración. Estas son las gráficas funcionales que les decían, son gráficas espectrales, se parecen un poco a las que nos muestran a veces cuando hay movimientos telúricos, cuando hay sismos. Entonces lo que hacemos es comparar. Acá la máquina nos da un margen de vibración, en este caso pues estamos entre 5 y menos 5. Si el fabricante nos dice que su funcionamiento normal está entre esos parámetros, entre 5 y menos 5, pero cuando nosotros vamos a utilizar la máquina y notamos que hay sobrepicos, es decir, que ya hay picos muy repetidos que sobrepasan los parámetros indicados, entonces ya es un factor para entrar a analizar. Entonces el equipo de mantenimiento se reúne, analiza la gráfica y define si es necesario entrar a hacer algún tipo de acción correctiva. Otro tipo de métodos utilizados en el mantenimiento predictivo son los lubricantes. Los lubricantes, ¿a qué nos ayudan? Nos ayudan a disminuir la fricción y con ello pues vamos a evitar que se generen sobrecargas de calor y dado eso a que se generen desgastes en la máquina. Entonces es muy importante que todas las piezas que requieran lubricación estén lubricadas correctamente para prolongar la vida útil de nuestras máquinas. Entonces, ¿qué ocurre? Fijémonos en el gráfico que tenemos acá en la parte de abajo. Tenemos nuestras piezas que van a estar en contacto. Si hay superficies rugosas en ambas piezas, como en este caso, que pues, si se alcanzan a ver son como dientecitos que se van a tocar entre ellos, eso va a generar que empiece a calentarse esa parte de la máquina. Como se calienta, se pierde
los factores bajos de fricción, empieza a sobrecargarse la temperatura y empieza a desgastarse esas partes de la máquina. El desgaste que genera, pues que se produzcan más irregularidades en la superficie y por lo tanto más temperatura, y más temperatura pues va a llevar a más desgaste hasta que la máquina va a dejar de funcionar. Entonces siempre es importante entre dos superficies de contacto que haya lubricación y una lubricación correcta para evitar que se genere calor y se genere desgaste. Entonces la acción del lubricante es muy importante en cualquier tipo de máquina. Tenemos que tener mucho cuidado y garantizar siempre la buena lubricación. Bueno, acá ya está, como si tuviéramos lubricante, va a generar que no se presente tanta fricción entre las dos piezas y por lo tanto menor desgaste. Pero con el uso de lubricantes se pueden obtener otro tipo de análisis. Entonces, como objetivos de la lubricación, lo que comentábamos, reducir al mínimo la fricción, mantener la temperatura que sea estable y dentro de los márgenes recomendados de operación. Esto es otra parte importante, el constante empleo de lubricación o cambio de lubricación nos ayuda a quitar impurezas que se pueden presentar entre las dos superficies en contacto. Y dentro de la parte de lubricantes tenemos otros análisis que se pueden hacer para la parte de el mantenimiento predictivo. Algunas de ellas son los conteos de partículas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez se retira el lubricante, pues digámoslo ya viejo, ya utilizado, que es necesario cambiar. Recordemos que también en la industria nosotros establecemos la periodicidad con la que se debe cambiar el lubricante. Entonces ese lubricante viejo, desgastado, nos sirve para hacer algunos análisis. Entonces uno de ellos es el análisis de partículas, que lo podemos hacer directamente con el conteo de partículas. Esas partículas las podemos examinar en un microscopio para determinar si hay alguna normalidad. Otros son los análisis espectrométricos, que básicamente es separar lo que es partículas de desgaste de otras partículas o suciedad o impurezas y algunos otros. Entonces vamos a detallar algunos. Entonces en el conteo de partículas lo que se quiere es verificar que las impurezas que sobraron o que están presentes en el lubricante que nosotros retiramos sean las correctas. Entonces, al quitar lubricante, nosotros tenemos un conteo de partículas en la que establece, por ejemplo, que de cierta parte nos debe sobrar alrededor de 1000 partículas, por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasó? Si al momento de hacer el conteo resulta que habían 5000 partículas, o sea, ya se salió del margen de partículas normales que deberíamos tener, ya es un factor para preocuparse y entrar a tomar alguna acción correctiva. Esas partículas las podemos también examinar en un microscopio. Entonces llevamos nuestras partículas que sacamos del lubricante y miramos si se están comportando dentro de los parámetros adecuados. Entonces el análisis en el microscopio nos permite ver el tipo de desgaste, cómo fue la abrasión o cómo fue que esas partículas sobraron allá dentro de las piezas que están jugando. Entonces el análisis en el microscopio también nos ayuda a establecer algunas características del funcionamiento de la máquina y si esos análisis que nosotros hacemos vemos que no son los normales, entramos a tomar acciones correctivas. Bueno, estas son otros métodos de conteo y de análisis que son más exactas, pero en la actualidad pues hay unos que son, digamos, los más precisos que esta Carl Fisher que se hacía anteriormente. Para el análisis espectrométrico lo que se busca es separar lo que sean partículas sobrantes del trabajo y partículas o impurezas dadas por suciedad, por acumulación de polvo, etcétera.
Bueno, acá hay una tablita del comportamiento. Y otro tipo de técnica muy utilizada, esta sí se utiliza mucho y sobre todo en la parte de rutas de inspección, es de las más utilizadas, que es la termografía infrarroja. ¿Qué es lo que hacemos acá? Con una cámara infrarroja medimos la temperatura superficial de nuestras máquinas. Entonces algunos ejemplos se nos presentan en la pantalla. Algunas cámaras son como las que vemos acá. Actualmente pues son más pequeñas y más portátiles. Y lo que nos indica son las zonas en las que mayor hay calentamiento o mayor hay temperatura. Entonces fíjense en los ejemplos que tenemos en pantalla. Acá pues en una instalación vemos que en este sector es donde más hay calentamiento. Esto es una conexión de redes eléctricas y hay un calentamiento en una de sus líneas, lo que puede indicarnos que hay un cortocircuito o que hay algo que no está bien. Son muy útiles estas cámaras infrarrojas para ese tipo de observaciones, y para la parte de rutas son indispensables. Otros ejemplos del uso de cámaras infrarrojas para notar la, el calentamiento de máquinas. En muchas ocasiones, digamos que los parámetros de color son diferentes según la marca o según el tipo de cámara. Igual todas esas camaritas van acompañadas de un código en el cual se nos indica el grado de temperatura que están midiendo. Entonces en este caso y nos indica que la bomba en este color rojo pues está más o menos a 80 grados. Igual es muy útil en la parte de seguridad, de salud en el trabajo, dado que no vamos a tener contacto directo con las máquinas, sino de una forma pues inalámbrica, ¿cierto? No vamos a meter allá ningún aparato, ni nosotros mismos vamos a tocar, simplemente con la máquina hacemos toda la medición. Entonces pues como les decía, son cámaras muy comunes, muy populares, nos dan un parámetro completo de la situación, una visualización completa. Mediante estas cámaras se puede hacer una identificación correcta del problema si se sale de los parámetros de medición normal. Y otra cosita importante es mencionar que no solamente son cámaras de medición de temperatura, hay otras que nos miden radiación electromagnética o otros tipos de radiaciones que también son muy útiles. Por ejemplo, en la parte de los hospitales se utilizan algunas cámaras en los institutos de cancerología que miden la radiación de las máquinas y ver si estas son de riesgo para las personas que trabajan allá. Entonces no solamente nos sirven para medir temperatura, aunque en la industria lo más común es usarlas para medir temperatura. Bueno, los saludo compañeros, buenos días a los que se han ido conectando. Bueno, y estos son algunos apuntes útiles cuando queremos emplear una ruta de inspección. Entonces, ideal tener un plan de mantenimiento. Es un documento en el cual se establecen pues los parámetros básicos a seguir al momento de iniciar nuestra inspección. Otro pues es la guía de operación. En la guía de operación sí hay un paso a paso definido, específico para cada una de las máquinas. Importante tener en cuenta de que las guías de operación por lo general son más específicas, son relacionadas directamente con las máquinas que se quieren revisar. Y los frentes de trabajo comunes al momento de hacer una inspección, pues primero tener los materiales y las herramientas adecuadas para realizar nuestro trabajo. Porque si vamos a hacer una inspección y resulta de que se nos quedaron los aparatos de medir, entonces ya nuestra inspección va a quedar incompleta. Entonces primero debemos asegurarnos que tenemos todos los dispositivos adecuados. La parte de la iluminación es clave.
siempre tratemos de iluminar en lo posible toda el área de trabajo, porque si no hay una correcta iluminación pueden haber parámetros que no tengamos en cuenta y esto a futuro puede ser un problema. Establecemos el diseño de la maquinaria. Esto tiene que ver más que todo con la ubicación, el diseño de la planta, y según eso pues basamos nuestro plan de mantenimiento. La ergonomía refiere pues a la parte de la, la correcta ubicación para operar una máquina o la correcta ubicación para los operarios del mantenimiento, es decir, una correcta postura, un buen uso del espacio, correctos implementos de seguridad, etcétera. Y los puestos de mando pues hacen referencia a que son esos lugares estratégicos donde está el mando, ya sea de la maquinaria o donde se ubica el, el ingeniero encargado de, ya sea del proceso o del mantenimiento. Tiene que tener un lugar estratégico en el que pueda observar la mayor cantidad de procesos posibles. Entonces debe ser un lugar estratégico. Otro parámetro importante es identificar puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos a los cuales se les debe dar prioridad, en los que si ocurre una falla puede dar un impacto directo a la operación. Entonces lo ideal es identificar estos puntos y tenerlos muy presentes durante todo el proceso de funcionamiento de la planta y por ende durante todos los procesos de mantenimiento que hagamos. Otra parte importante es tener muy en cuenta los manuales, tener muy en cuenta las recomendaciones de los fabricantes, tener muy en cuenta la opinión de los operarios, de las personas que tengan experiencia, porque esa información que ellos nos suministra es vital para un plan de mantenimiento o para una ruta de inspección. Y ya como última parte, cuando hablamos de la inspección de la maquinaria, algunas que son muy comunes, casi obligatorias, pues una es la ruta de limpieza. Esta, dependiendo de la industria, se hace casi a diario. Otra, la ruta de lubricación. Entonces ahí sí, dependiendo de nuestro plan de mantenimiento, cada tanto cambiamos lubricantes, verificamos los parámetros del lubricante, hacemos pruebas de lubricación. Esta es también muy importante, que son el control del tiempo, entonces de las horas de operación. Algunas rutas de inspección están dadas por el tiempo de operación de una máquina. Entonces, por ejemplo, ponemos que una turbina trabaja 1000 horas seguidas. Después de esas 1000 horas se debe hacer una verificación. Si todo está correcto, vuelve a trabajar otras 1000 horas y según el tiempo de operación hacemos eh, algunos procesos de control. El cambio de repuestos y las rutas de inspección para el ajuste. Entonces las tengamos en cuenta. Estas están mejor definidas allá en los contenidos del módulo. Acá pues saqué algunos conceptos que me parecieron pues claves. Entonces inicialmente eso era lo que les quería contar para esta primera videoclase. Quiero ahora que nos refiramos un poco a la actividad de este primer módulo. Entonces allá en los módulos, en la actividad 1, la cual recuerden tiene fecha de entrega hasta el 4 de abril, aún hay tiempo para poderla presentar. Entonces nos dicen que la idea es hacer un video del lugar donde trabajan para poder hacer una inspección inicial, atendiendo primero pues a la parte de seguridad y salud y verificar pues en los equipos, etcétera, etcétera. Algunas personas me han escrito y me han dicho que pues por el tema de la cuarentena y eso no es posible acceder a los lugares de trabajo. Entonces
se les presenta esa situación de que no es posible acceder allá a la planta o al lugar donde ustedes trabajan por la situación actual, lo que van a hacer es igual a crear un video, pero buscan el material en internet referente a esas máquinas que tienen allá en las plantas. Entonces crean un video con imágenes y van describiendo el paso a paso de lo que se les solicita ahí. Entonces, por ejemplo, pues inician con el material de seguridad adecuado para las personas que laboran allá, las partes de la máquina, qué tipo de mantenimiento se les realiza a esas máquinas. Entonces, un video corto, yo creería que no más de 10 minutos, en el que hagan toda esa descripción. Y la segunda partecita es elaborar un Excel donde coloquen pues la máquina a la cual se le va a hacer la observación. Y esta partecita que dice entradas y salidas del proceso, por favor tengan en cuenta como entradas lo que vimos en la presentación, ver esa máquina dentro de la parte del proceso como un proceso productivo. Entonces, en entradas, pues las máquinas que utilizamos para hacer el mantenimiento a esa máquina o a ese proceso, los materiales adicionales y el proceso de mantenimiento. Entonces tengan en cuenta esos parámetros como entradas para hacerle el mantenimiento a esa máquina o a esas máquinas que ustedes están trabajando en ese punto de la actividad. Acá fallas críticas, pues es la última parte de la que hablamos de puntos críticos, o sea, qué punto o qué actividad es crítica en esa falla, que si falla puede generar un paro total del proceso o un paro total de la máquina. Entonces, pues para las personas que no han realizado esa actividad, para que tengan esos apuntes en cuenta. Bueno chicos, eso era lo que quería comentarles. No sé, John o José, si tienen alguna pregunta. Y la vamos revisando antes de cerrar la sesión. You are now muted. Sí, José, cuéntame. You are now unmuted. You are now muted. Bueno, la evaluación 1 está basada en los conceptos que están presentes en la presentación que tienen ahí de introducción a la empresa como instalación. Yo en esta presentación me metí un poquito con métodos de mantenimiento predictivo, que es como el énfasis que le quería dar a la presentación. Pero los conceptos principales para esa evaluación son los que están ahí, que es un poquito también de lo que hablamos al final, ¿cierto? Entonces, todo lo que les aparece en la primera presentación o en el primer material del módulo es el que va a estar presente en la evaluación. Sí, estudian del material que está ahí en el módulo y de lo que les aparece ahí como material adicional. Acá se llama, el que les aparece como material de estudio, hay uno que dice introducción a la empresa como instalación, la infografía y el material complementario. Ya les comparto la pantalla. Entonces para esa evaluación la información sale de este material multimedia, que es esa presentación que ustedes tienen ahí,
de estos tres documentos adicionales que son introducción a la empresa como instalación, una infografía y el material complementario. De ahí sale la primera evaluación. Igual durante la evaluación tienen acceso al material para que lo revisen cuando estén presentando la evaluación. Me indican si hay más preguntas. You are now unmuted. Bueno, no sé si me escucharon. Les comentaba que el material para la evaluación es este que aparece acá como material multimedia. Es esa presentación que ustedes tienen ahí. Introducción a la empresa como instalación, la infografía y el material complementario. De ahí sale la primera evaluación. John, ¿alguna pregunta? No, la evaluación diagnóstica no tiene una nota para nuestra calificación final. Entonces, como les comentaba en el video de introducción, la idea es como foguearse un poquito con esos conceptos que podemos traer, y las que tienen peso en la evaluación para este módulo es esa actividad uno y la evaluación. Son las que tienen peso. Igual yo les reconozco al final la participación en todas las actividades. Claro, claro, todos esos equipos sirven y hay que investigar un poquito sobre los tipos de mantenimiento que se les pueden realizar, pero claro, son totalmente válidos. Y mejor si ustedes pueden relacionar su área de operación con el desarrollo de las actividades, pues sería lo ideal. Entonces, esos equipos, claro que nos sirven, John. Bueno, la actividad ahí dice que se puede realizar en grupos de 3 personas. La idea es que si ustedes se conocen o si tienen la posibilidad de reunirse, si viven en la misma ciudad, que lo puedan hacer de manera grupal. Y esto sería pues en caso de que trabajaran en la misma empresa o algo así. Pero si pues no tienen la posibilidad de contactarse con sus compañeros o no tienen la posibilidad de reunirse, nada de eso, pues trabajen lo individual y cada uno pues hace su video con los parámetros que les comentaba. Envían el video, el enlace o sea, el enlace, suben el video a YouTube o a algún canal de video, me envían el enlace y me envían el Excel. Recuerden que son 2 puntos. Uno es el video y el otro el Excel. Y en el Excel, pues tener en cuenta lo que les dije de meter la parte de mantenimiento en lo de las entradas. Bueno chicos, entonces les agradezco por estar presentes. Yo subo la grabación de toda la presentación porque no sé si quedó el audio completo,
pero pues como lo estoy grabando aparte, yo lo subo a YouTube y se los coloco en los módulos del curso para que lo revisen. Si tienen alguna duda, pues me comentan. Recuerden que hasta el 4 de abril están abiertas las actividades para que no se vayan a colgar con el tiempo. Les agradezco por estar presentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Entonces cualquier cosita, estamos ahí pendientes, me pueden escribir por el correo. Listo, José, muchas gracias, que tengas buen día, igual a John Jair. Entonces nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.